Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos al Palacio de los Serranos, cuna y centro de la Fundación Ávila, que hoy se encuentra muy satisfecha de presentar, de poder haber dejado prestado, por así decirlo, el auditorio a fin de dar una conferencia, de escuchar una conferencia sobre un personaje al que yo la verdad tengo mucho cariño, porque ya desde pequeña mi padre nos hablaba de él, porque mi padre era un gran admirador y estudioso de la persona y de la obra de Enrique Larreta. Con lo cual yo le agradezco muchísimo la Diputación que haya pensado en nosotros para hacer aquí esta actividad, que no solamente va a ser una actividad que nos va a encantar a todos, sino que va a ser una actividad que seguro que va a tener, igual que tiene la exposición de la Diputación, una repercusión al exterior. Así que bienvenido, Serafín, muchas gracias por venir, José Luis. Y Eduardo, representante, diputado de Cultura, representante de la Diputación, que pensó en nosotros para poder estar aquí en este momento. Muchísimas gracias por estar ustedes aquí y disfrútenlo, que seguro que lo vamos a pasar estupendamente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a las personas que me acompañan en la mesa: Serafín de Tapia, José Luis Pajares y la presidenta de la Fundación Ávila, Dolores Ruiz Ayucar, a todas las personas que esta tarde de viernes calurosa nos acompañáis. Muchísimas gracias. Para mí, para la Diputación Provincial, es un honor el haber conseguido esta exposición y por mi parte me gustaría en primer lugar felicitar a su comisario, a José Luis Pajares, que es verdaderamente quien ha hecho posible, a todas las instituciones y fundaciones también que han acompañado para poder hacer realidad esa exposición de la Gloria de Ávila, que está en el Torreón de los Guzmanes, en ese lugar emblemático donde Enrique Larreta ubica el domicilio de don Ramiro, y qué lugar tan emblemático también para Ávila. Por nuestra parte también doble satisfacción por los ponentes, estas cuatro ponencias, y además que Serafín de Tapia, miembro de número de la institución Gran Duque de Alba, pues también sea quien abra este ciclo de conferencias. A mí me toca lo más fácil, ¿no? Que es presentar a Serafín, que por todos es bien conocido, pero me gustaría dar unos apuntes también. Catedrático de la Escuela Universitaria jubilado de la Universidad de Salamanca, doctor en Historia, con premio extraordinario de doctorado en el año 89, miembro de número de la institución Gran Duque de Alba, como ya he dicho, y autor de 4 libros y más de 80 artículos sobre determinados aspectos de la historia social castellano y leonesa. Vamos a destacar de entre sus publicaciones la ya conocida por todos, La Comunidad Morisca de Ávila, de la institución Gran Duque de Alba, el contexto histórico de la novela El prólogo de la Gloria de don Ramiro, del Ayuntamiento de Ávila, de 2002, La Ruta de la Gloria de don Ramiro en Rutas Literarias por Ávila y Provincia, de la Universidad de Salamanca, publicado en 2006, y La voz del patriciado castellano frente a la innovación fiscal propuesta por Felipe II, el caso de Ávila, en homenaje a Eduardo Tejero Robledo. La sociedad abulense en el siglo XVI, en varios, Vivir en Ávila, cuando Santa Teresa escribe el libro de su vida, de Monte Carmelo. La oposición a la monarquía en Historia de Ávila, 5. La retaguardia del imperio, información y propaganda política recibida en el Ayuntamiento y en el Cabildo Catedralicio de Ávila en el siglo XVI, en Cuadernos Abulenses, revista de la institución Gran Duque de Alba. Y la vida cotidiana de la mujer durante el Renacimiento, el caso de Ávila, que también está en publicación por la institución Gran Duque de Alba. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos, y a aquellos que no hayáis visitado todavía la exposición, de toda esa documentación, todos esos papeles relacionados con Larreta y todas esas fotografías, os invito a que visitéis el Torreón de los Guzmanes. Y por mi parte nada más, cedo la palabra a José Luis Pajares. Pues muchas gracias a todos los que habéis asistido aquí y a los que van a asistir en el futuro, porque esta conferencia creo va a ser grabada para el canal de YouTube de la Diputación.
Así que será un placer volver a disfrutar y que se pueda ver desde muchos ámbitos que nos han pedido que esta conferencia sea grabada. Gracias a ustedes por venir. Es un placer venir siempre a Ávila, que está llena de tantas historias, tantas cosas por conocer. Un placer contar con la Diputación que ha hecho posible este proyecto y se ha embarcado a fondo en ellas, tanto en la exposición como en esta serie de conferencias, que yo creo que van a ilustrar y van a ser muy interesantes para documentar todo este proyecto, que sin duda está teniendo bastante repercusión incluso fuera de nuestras fronteras. Quería hacer una mención especial a dos visitantes ilustres que tenemos aquí, que es María Teresa Alondo y Alfredo García, que han venido desde Argentina. Ellos están muy relacionados con el Museo de Arte Español Enrique Larreta, que ha colaborado enormemente en este proyecto, cediendo mucha de la documentación de don Enrique, y que si algún día van ustedes a Argentina no se olvidan, van a encontrar un trozo de España muy singular, ¿no? Quería agradecer también la colaboración de la Fundación Ávila, María Dolores Ruiz Ayucan, por cedernos este maravilloso local, y por supuesto aquí a don Serafín de Tapia, que algunos de los que lo conocemos tenemos como un ilustre maestro, muy ameno además siempre, y le quiero agradecer su colaboración, siempre no solo con esto, sino que ha habido que reajustar cosas de conferencias, siempre es muy amable. Gracias, Serafín, siempre por tu amabilidad. Y poco más, vamos a escuchar todo esto y espero que sea una cosa que quede como documentación para la ciudad, que yo creo que es algo que es algo muy importante, ¿no? Lo que hay con esta novela y con esta obra de arte que es Navarro Ramiro. Y llamarles la atención sobre las futuras conferencias que van a estar luego ilustradas en cosas que desconocemos bastante sobre ellas. Gracias a todos. Muchas gracias a los que me han recibido la palabra, sus amables palabras, Eduardo, José Luis, Lola, y naturalmente ustedes por asistir a una cultural una tarde de viernes. Se podría utilizar en otras cosas más agradables. Bien, vamos a ir rápido porque hay muchas cosas que decir y en todo caso al final pues habrá oportunidad de un coloquio, si a ustedes les parece oportuno. Esta es la portada de la última edición que conozco de la obra, que realizó en el año 2002 el Ayuntamiento de Ávila, y vamos a entrar en materia. El objeto de esta conferencia es justamente lo que dice el título, que es analizar el contexto histórico y sociológico en el que se produce esta novela. Yo doy por supuesto que los que estáis aquí la habéis leído, e incluso creo que lo raro es que haberla leído solo una vez. Entonces, si alguien no lo ha leído, yo voy a intentar no hacer spoiler, pero también espero que si hay alguien que no lo haya leído, a partir de ahora salga con la curiosidad de hacerlo, ¿no? Bueno, pues Enrique Larreta, su autor, es un hombre que escribe esta obra en 1908, por tanto se había formado antes, tenía 33 años en ese momento, es un hombre de la escuela modernista, seguidor de Rubén Darío y por tanto muy preocupado por las formas y por la belleza de lo escrito, ¿no? Él era un hombre muy cuidadoso, muy meticuloso y hace esa prosa refinada y estética que digo los españoles. Precisamente él no usa cualquier término. Si los que lo habéis leído recientemente veis ese lenguaje arcaizante, pues no solamente lo hace buscando un efecto cronológico, también un efecto fónico, un efecto cromático incluso, porque él es un artista fundamentalmente. Y lo mismo ocurre cuando coge los paisajes, los personajes, el momento, los temas, etc. Los escoge no con criterios
los míos, del historiador. Nosotros, en esa novela histórica, prima más lo novelesco que lo histórico. Entonces los escoge por su capacidad, como digo, de sugerencia. Por ejemplo, el paisaje, Ávila, la ciudad de Ávila. La escoge porque, en su opinión, esta ciudad es el arquetipo de lo que él consideraba que era la España de la época, por su contenido, sus formas, sus murallas, su luminosidad, etc. Lo mismo, los personajes que escoge, de todos los que hay en cualquier grupo humano, escoge dos, o sea, nobles y alto clero, concretamente un canónigo, ¿no? Porque a él le parece que es lo más representativo en su concepción de la sociedad. El momento en el que se sitúa la acción es en el último cuarto del siglo XVI. El chico Ramiro nace en 1570 y se marcha de Ávila en 1592, por tanto con 22 años. Bueno, y en ese contexto España, gobernada por Felipe II, está asistiendo a un lento proceso de decadencia del Imperio Español en Europa, no en América. Problemas con Flandes, problemas con Alemania, problemas con enemigos, adversarios como Inglaterra y por supuesto Francia, la Francia calvinista, que está siempre detrás alentando a todos los enemigos de la corona de Castilla o de España, mejor dicho. Además del momento, los temas. Él tiene dos temas cruciales en su relato. Uno es el entrecruce entre dos culturas que habían convivido mucho tiempo aquí en España y que en ese momento final de las relaciones se produce un encuentro conflictivo sin duda y que había sido fructífero durante mucho tiempo. Esa era una cuestión extraña porque pensando en el interior de la península, en Ávila, pues nadie pensaba que hablar de Ávila supusiera hablar de moriscos. Eso es una cosa de Granada o de Andalucía en general y de Valencia en todo caso. Y quizás si hay una persona más leída diría que hasta Aragón, pero de Castilla aquí no hubo nunca moriscos. Y si los hubo eran un grupo marginal. Bueno, ya veremos qué era la realidad. Y además de ese tema del entrecruce de culturas estaba la cuestión de este enfrentamiento entre la potentísima figura del emperador, del rey Felipe II, no era emperador, fue su padre, él era solo rey, pero era el rey donde no se ponía el sol en su imperio. Pues este hombre, al final de su reinado, se encuentra con algo que no lo había sucedido nunca, y es que los grupos sociales en los que se había apoyado se resisten a una medida que tomó él, que era el que la nobleza también participara en el mantenimiento de las guerras que se sostenían para el mantenimiento de la fe católica en todo el mundo. Bien, son las dos grandes cuestiones que se van a ir entretejiendo en la novela. Una imagen para también la cuestión, antes hablé del tiempo, último cuarto del XVI, habla del espacio. Tenemos la fortuna de que el año en que nace Ramiro, Anton van Pinguerde, Antonio de las Viñas, se llamaba a sí mismo, por encargo del rey, hizo esta silueta, este paisaje de la ciudad de Ávila y de otras veintitantas ciudades de la corona. Se subió, se situó en un collado del entorno de la ciudad y según esta inscripción que, a ver si se la saco, marcador, supongo que aquí, a ver si este ordenador, no, sí, dice Fefis Anton van de Bingaerde, Fefis Albigum 1570. Lo hizo en directo.
Y bueno, pues aquí vemos pues, el espacio de la ciudad amurallada, donde se sitúa la parte sustancial del relato, y la morería, que también es una parte esencial también de la novela. Aquí se ve visualmente muy bien que eran dos cosas distintas. En cambio, la zona artesanal industrial absolutamente ni existe en la ciudad, no se habla por eso. Otro paisaje mucho más reciente, pero también antiguo y además sobre todo cercano a lo que vio don Enrique cuando vino, esta foto de 1890, que es cortesía de José Luis Pajares, de su colección, pues son las casuchas que aún quedaban en las colecholas, la antigua morería, espacio en el que en la novela se dice que ocurrieron algunos de los episodios fundamentales de la trama, ¿no? Bueno, Larreta nos refleja, nos presenta pues, una realidad histórica y social. Veamos, en principio, por grupos, por estamentos, cada uno de los grupos a los que hace intervenir. En todo caso, debo decir que él se documentó muy bien sobre la Corona de Castilla y también sobre Ávila. Si vino en el año 2 y debió estar, no sé exactamente cuánto, pero más de un año aquí, no aprovechó el tiempo. Y en ese momento había en la ciudad un personaje imprescindible, un mecenas, un hombre dedicado a Ávila, que era don Bernardino de Melgar, el marqués de Piedrasalvas, que era un senador muy rico, no tenía obligaciones familiares, sus hijos ya eran mayores, se dedicaba al coleccionismo, por ejemplo, biográfico, todo lo que se publicaba hasta el momento de Santa Teresa lo tenía él. Tenía una biblioteca, una colección teresiana impresionante. Y también diversas colecciones de temática albense. Que si armas, que si los toros, que si... y bibliografía. Bueno, tenía una biblioteca, como digo, y era muy generoso en ese sentido, segurísimo, que Larreta estuvo con él. Y el marqués de Piedrasalvas, estoy también seguro de que le puso en contacto con un archivero muy hacendoso que trabajó en aquellas épocas y que ha dejado una obra que aún no está inédita, un catálogo, era el archivero del ayuntamiento. Jesús Molinero, el padre de Molinero, el arqueólogo. Bueno, pues Jesús Molinero era un funcionario archivero del ayuntamiento, de la diputación y de la socio. Y a través de su catálogo hemos podido comprobar que conocía perfectamente todo lo que había, todo lo que había en el archivo del ayuntamiento, de la diputación o de la socio. No pudo ver otros fondos que historiadores posteriores hemos podido utilizar. Concretamente, la sección de los procesos que se hacían en primera instancia aquí ante el corregidor estaban fuera de la competencia del ayuntamiento. Ahora ya, hace unos 60 años, desde que Carmela Pedrosa lo recuperó, pues en los años 60, pues ese fondo nos ilustra de cuestiones que aquí más adelante hablaremos y que Enrique Larreta nunca pudo consultar. Bien, también hay que decir que leyó la historia que se escribía, pero que se escribía en la época, se entiende, como es lógico. Y sin embargo, en aquella época nuestra historiografía estaba bastante en mantillas. Y en consecuencia, claro, eso la obra de don Enrique lo va a reflejar, ¿no? Y, en fin, ¿cuáles son las características de la historia que se hacía entonces? Pues el protagonismo de los grupos dominantes era absoluto. La historia era sobre los que mandaban, los reyes, en todo caso los diplomáticos, los santos, pero las preocupaciones del pueblo estaban absolutamente al margen, ¿no? Además del protagonismo de los grupos dominantes, se prestaba una atención
predominante a la división religiosa, y también, bueno, lo que dije antes, pues el desinterés por el estamento pechero que por otra parte era mayoritario. ¿Cuáles son las cuestiones que incorpora en la obra? Bueno, la posesión que tenían los nobles por hacer ostentación de su propio linaje. Yo aquí tengo las notas de por ejemplo, Ramiro se preguntaba a sí mismo: ¿qué linaje hay en Castilla más claro y antiguo que el mío? Mi sangre es limpia como el diamante. Bueno, siempre que la obsesión por la sangre limpia, por el linaje. A la vez del linaje, la cuestión del desprecio por el trabajo manual, el desprecio de la nobleza. Una frase que recoge Enrique Larreta dice: la pobreza atacaba más duramente a los hidalgos del patrimonio extinguido, cuya estirpe clara y antigua no les permitía infamar sus manos en los oficios. O esta otra escena, que al final, cuando Ramiro ha malvendido su palacio por una miseria, por 150 ducados, y bueno, alocado como era, pues se lo juega a las cartas y pierde hasta eso. Y su criado que tenía, Pabrillos, le decía: mañana, es que no tenemos ni nada, ¿cómo vamos a hacer para comprar provisiones? Y le responde Ramiro: eso piénsalo tú, que eres villano, exclamó Rodrigo muy cerca de la cólera. Bien, además de esta despreocupación por lograr la riqueza, hay una expresión aquí de un personaje, don Alonso Blázquez, que vivía en el palacio que ahora llamamos, bueno, entonces se llamaba Miguel del Águila, y que aquí se conoció como de la duquesa de Valencia, ese que en el futuro, no sé qué futuro, cuando se convertirá en una subsidiaria del Prado. Digo que ahí está situada la novela, la vida, la vivienda de don Alonso Blázquez, que dice: de él amaba los ricos objetos, el aparato palaciego, la numerosa servidumbre, la mucha hacienda, servía ante todo, según él, para no envilecerse en ganarla. Es maravilloso. Era tan rico que no tenía que preocuparse de tener dinero. Claro. Bueno, el tema de el mayorazgo y los segundones. El mayorazgo es una institución que ya existía en la media, pero que Isabel la Católica reforzó, por la cual el primogénito heredaba el grueso de la herencia, especialmente de los bienes raíces, de las tierras y las casas. Y a ese personaje, que también heredaba el título, pues claro, pues siempre iba acompañada mucha riqueza. Y a los segundones, a los hermanos, a las hermanas, pues la familia se buscaba o bien una carrera en la milicia o en la iglesia, o les daba estudios, pero siempre en un nivel muy inferior al mayorazgo. Que por cierto, el cartel inicial de la posición y de esta tirada ahora eran esos dos hermanos que, reconociendo por aquí, estos son. El de negro es el hermano del mayorazgo, Gonzalo, ricamente vestido, y el otro ahí con los calzones colgando, su hermano, que va quejándose, lamentándose de que su padre le está ofendiendo. Bien, bueno, el código del honor nobiliario, avanzamos una presa valiosa, especialmente en el caso de las vírgenes, de las chicas, y perdía la virginidad. La preferencia de la milicia frente a otras profesiones, dice aquí: vale más un soldado que 1000 bachilleres. Le dice a Ramiro cuando le cuenta sus planes de la Salamanca. Para las lecturas de los caballeros leían poco y muy aburridos, cronicones. Las que leían cosas interesantes eran las mujeres y los hijos. Los veían por Santa Teresa, ¿no? Leía los libros de caballería, y además los caballeros no solo leían cosas aburridas, sino que leían pocas, claro, también por ser aburridas. Bien, tenemos el lugar donde se sitúa la vivienda de don Ramiro y de su abuelo y de su madre, que en la novela se le llama el caserón de don Íñigo de la Hoz. Bueno,
hoy le llamamos el Torre de los Gumanes, que es la sede de la Diputación, el Palacio de Mújica, y quiero aprovechar esta primera diapositiva, donde, como veis, es un grabado de Alejandro Sirio, para agradecer al hijo heredero de don Alejandro, que también se llama Alejandro Sirio, Álvarez Stein, por haber autorizado el usar esta y otras diapositivas aquí, y también agradezco al Museo de Arte Española Enrique Larreta de Buenos Aires, que es quien ha cedido estos grabados para la exposición que está en el Palacio de los Gumanes, que también reitero la recomendación de los militares, así como al Museo Nacional de Bellas Artes, que es el dueño, propietario de este patrimonio, de los magníficos grabados que hizo Sirio para la edición más importante de esta obra, de las 30 o 40 ediciones que ha habido en castellano. Pues en el año 1929 se editó en talleres franceses una edición con unos grabados que son auténticamente excepcionales. Aquí hay una sombra del valor de esos grabados. Bueno, pues en el año 53 la Academia Argentina de Letras quiso rendir homenaje a don Enrique y dejó puesta esa placa que está en la fachada del Torre de los Gumanes como símbolo de la fecunda amistad argentina-hispana y del esplendor común de nuestro idioma, dice la placa. Bien, pues ya hemos hablado de los hermanos. Además de la nobleza, también hay un protagonismo especial, el de un canónigo, don Lorenzo Vargas Orozco. Bien, el canónigo formaba parte del cabildo catedralicio. El cabildo catedralicio, junto con el obispo, eran los que gobernaban la diócesis, ¿no? Bien, pues el canónigo aquí que reflejado era un hombre muy ambicioso, obsesionado con ser obispo. Debo decir que en los hechos, en la realidad, en esa época en la que sucede la novela, 5 canónigos abolenses llegaron a ser obispos, o sea que no era un sueño fantasioso, hubo 5 casos al menos que bien, además de ambicioso, era un personaje hijo de Trento, con toda la intolerancia contra la disidencia, protestantes, calvinistas, o los que eran de raza, en fin, no limpia, como se llaman los moriscos, ¿no? Él era, por tanto, un hombre no solamente intolerante ideológicamente, sino que era un xenófobo, un racista de forma clarísima. Dice en un momento dado, nosotros debemos también destrepar de cuajo de nuestro suelo esta planta ponzoñosa, se refiere a los moriscos, ya sea por la expulsión sempiterna, ya por el total exterminio, si el caso lo pide. El cielo nos ordena rematar la obra de purificación. Bien. Por otra parte, dentro de ese orgullo y de esa, en fin, sensación de superioridad que da pues, el ser, por una parte, de un organismo muy rico, muy poderoso como el cabildo, pues también despreciaban una cosa que empezó en esos momentos a generalizarse, que era la vía mística en el ámbito de la religión. Y claro, aquí Larreta aprovechará la ocasión para enfrentar las dos opciones, los dos modelos, pues, frente a la heterodoxia que estaba extendiéndose por Europa, o bien en fin, los teólogos dominicos con la Inquisición, o bien el modelo pues, que personificaba fundamentalmente Teresa de Jesús, ¿no? Y leo unos renglones. Decía el chico Rodrigo, que era su discípulo, un discípulo del canónigo, estaba de seguida detrás y estaba adoctrinando el género. Decía el chico, el joven, yo quisiera subir de un solo ímpetu a una de las moradas de arrobamiento que describe la Madre Teresa de Jesús. Dice el canónigo, ¿en qué peligro estás, hijo mío? La Teresa y todos cuantos escriben sobre mística en lengua vulgar van haciendo harto mal por España, incitando al desprecio del duro camino escolástico
y engolosinando a los incautos con visiones y revelaciones, coloquios y éxtasis, y todos los sueños que engendran la beodez contemplativa. Rodrigo no se queda muy conforme con las concepciones. Yo no hago sino anhelar para mí lo que encarece en sus escritos la Madre Teresa, a quien todos tienen por santa, aquí en la ciudad, ¿no? Y le dice el canónigo: mejor hicierais, pues, en arremeter la escritura y Santo Tomás, que este es macizo sustento, y lo otro, golosina de arrabal. El macizo sustento de Santo Tomás, de Aquino, camino áspero, pero seguro, aquel atajo peligroso. Bueno, es muy interesante. A mí, personalmente, me interesa porque también suelo dedicar atención a la persona de Teresa de Jesús, y esta circunstancia, pues, además me impresiona esto de calificar lo que dice beodez contemplativa o golosina de arrabal. O sea, tiene una voluntad de ofender. Era un hombre que sabía usar el idioma. Una misoginia, bueno, de misoginia no me entretengo porque si no, no acabamos nunca. Era un misógino, como os podéis imaginar. Y el otro grupo para formar, en fin, el trío de protagonistas, que son los moriscos. Eso es una originalidad, porque nadie pensaba que en Castilla había moriscos, eso es una cosa que suba de la firma. Y es decir que Martín Carramolino, que hizo 3 volúmenes de Historia de la Vida, pues no les dedica más allá de 2 renglones. 2 renglones. Y Enrique Larreta dice que Martín Carramolino es el escritor mejor que ha tenido nunca Ávila en toda su historia. Bueno, pues no. Y el otro escritor que era menos prolífico, más riguroso en mi opinión de hoy, Enrique Ballesteros, lo mismo, no dice prácticamente nada. Ambos dicen que había muchos moriscos, pero no dicen más. Bien, de manera que lo que Larreta dice en la novela se lo tiene que inventar por otras fuentes, ¿no? ¿Y qué es lo que se conocía de los moriscos hacia 1908? Muy poco. Lo que se conocía era los moriscos andalusíes, o sea, los de Granada sobre todo, y los valencianos, que estaban muy islamizados, que apenas conocían el castellano, que eran hortelanos, por tanto no eran gente vegetal ni cultivada. Bueno, y dieron por supuesto todos que si había moriscos, pues serían así como ellos, como los de Valencia. O sea, no sabían castellano, solo hablaban árabe, que aquí llamaban algarabía. Estaban muy islamizados, en fin, bueno, eran trabajadores. Ahora veremos cuál era la realidad, ¿no? Bueno, he puesto ahí los elementos que se le atribuyen, que eran tópicos, islamización, a la fecundidad desbordante. Es un tópico, estaba todo dialogando. No, yo me he molestado en analizar el índice de hijos y prácticamente igual que los cristianos. Los granadinos, ¿no?, tenían un nivel de fecundidad algo superior, pero como su vida se llevaba a cabo, su vida se desarrollaba en peores condiciones, pues las peores condiciones terminaban igualando, de forma que al final la fecundidad entre los 3 grupos, los 2 que había de moriscos, que había 2, y los cristianos viejos tenían el mismo nivel de fecundidad. Bien. El mito de que eran inasimilables, que eran irreductibles. Bueno, debo decir que esa cuestión aún los especialistas no nos ponemos de acuerdo. Unos piensan que eran irreductibles y otros piensan que se había iniciado un proceso que hubiese podido conducir a a su integración, como ha pasado con otros grupos, sin ir más lejos con los judeoconversos. Los judeoconversos sí se les expulsó en 1492, pero a 1/3 del grupo. Los 2 tercios se siguieron viviendo aquí, ya bautizados, y ellos se integraron y ya se ha borrado, se integraron.
se aculturaron, evidentemente, planificaron la sepultura, se enterraron a la mayoritaria, pero que con los judíos sí que funcionó y con estos pues hubiese ocurrido probablemente lo mismo. Pero en todo caso, eran inasignables y su obsesión conspiratoria. Bueno, era otro tópico, pero en todo caso veremos más adelante, los moriscos. Una ausencia que también detectamos, la del mundo del trabajo, que es una ausencia que desde la historia que hoy hacemos pues es muy llamativa, ¿no? Él dice, vasta tristeza flotaba sobre la ciudad guerrera y monástica. Es decir, cuando escriba, la vida era una ciudad guerrera y monástica. Bueno, no solamente no habla de los trabajadores que están en la ciudad, pero sobre todo no habla de los campesinos. Y hay que decir que los nobles, todos los nobles, viven de las rentas que les pagan los campesinos. Los nobles no trabajaban. Su trabajo era guerrear. Si es que se puede decir que era un trabajo, ¿no? Pero, bueno, la cosa es que es sorprendente pero era lo que ocurría en la historiografía de la época. Enrique Larreta no era en este sentido una persona que cometía un error de no seleccionar. Es que no lo trataba nadie estas cuestiones, ¿no? Los únicos trabajadores que aparecen una y otra vez son los trabajadores del trabajo doméstico, los criados, las criadas y los esclavos, ¿no? Eso, bueno, también alude naturalmente a que tratando con nobles, pues allí tiene que haber muchos criados. Dice, por ejemplo, de Beatriz, la que va a ser amada del protagonista, Beatriz, sentada al borde del lecho, dejábase vestir por sus esclavas y doncellas. Y respecto a los esclavos, en la casa del abuelo de Ramiro, dice que 3 esclavos amasaban la harina. Muchos esclavos, me parecen a mí. 3. En casa de don Alonso Vázquez, que era un amigo del abuelo de Ramiro, un amigo viajado que había estado en Italia, muy cultivado, muy refinado, que era coleccionista de arte, pues dice, 2 esclavas de Italia las servían a su hija, de rodillas. Lo de rodillas a Larreta le parece, no que las esclavas sirvieran a sus amas de rodillas. Me parece que queda mejor, pues de eso la chica, ¿no? 2 esclavas de Italia las servían de rodillas. De Italia, ¿no? Era lujoso, ¿no? La más joven llevaba aretes enormes y un turbante verde con listas guardas y purpurinas. Era lánguida y rubia, como una virgen del Sancio. A Rafael Sancio. Don Alonso la había comprado a un capitán de galeras y cuando el hidalgo regresaba de la corte, porque este hidalgo, este noble, el amigo del abuelo de don amigo, vivía en la corte, que en esos momentos era ya Madrid. Y desde cuando venía a Ávila. Entonces, dice que cuando el hidalgo regresaba de la corte, era ella, esta rubia lánguida, pues era ella quien le llevaba al lecho todas las noches el cocimiento aromatizado para dormir. Yo cuando leí esto, bueno, había poco escrito un trabajo sobre esclavos y esclavas. Me vino a la memoria lo que dice Bartolomé Benassar, un hispanista francés muy conocido por su mayoría del siglo IX, que describe cómo los esclavos no todos valían lo mismo, tenían precio. Las mujeres, si eran jóvenes y todo, tenían más precio, eran más caras que los hombres. Y él dice que era porque el mayor trabajo que se les pedía de los esclavos era el trabajo doméstico, dice, y porque las jóvenes esclavas alegraban las noches de sus dueños. Yo cuando leí esto, habrá que decir Larreta también esto. Bien, uno de sus grabados, la catedral, en una imaginativa fase de construcción del torreón que nunca se va a terminar, y
y este otro grabado que alude a las mozas, es que no he dicho que en algún momento dado él habla de... Sí, ya sé. Claro, es que antes por avanzar no hablé de la misoginia, y es que aquí esta escena, como veis, hay una aglomeración de gente aquí abajo. Bueno, pues hay un momento en que describe esta situación y dice que Ramiro va por allí y que pasan las mozas de unos pueblos del alrededor, que aún no se han quitado el tufo de los chotos ni de los cervatillos. Y en el otro sitio habla de que pasaba un campesino que olía a requesón. Bueno, eso es lo que... O unas mozas que se pasan la mañana parloteando delante de la frente sin hacer nada de provecho. Bueno, pues estos grabados responden a esa pues, bueno. La realidad de cómo era la vida, pues lo voy a describir rápidamente, sin tratarme demasiado, para que sirva de contraste con anterior, no con el afán de debilitar los conocimientos de Enrique, que Enrique lo que hizo fue documentarse con lo que entonces se hacía. Claro, no iba a ser un visionario, pero evidentemente hoy sí que tenemos oportunidad de conocer otras cosas y una vez conocidas veremos que la obra sigue conservando un enorme interés por las intuiciones que él tuvo y que más tarde se van a desarrollar. Por ejemplo, era una ciudad grande para lo que es hoy, por ejemplo. Hoy Ávila ocupa el lugar 160 en el orden de las ciudades españolas. Ocupa el lugar 160. Entonces ocupaba el lugar 17. Luego era más grande, relativamente. Es grande, bueno, tenía 13.000 habitantes. Pero es que en esos momentos que Ávila tenía 100 habitantes, Bilbao tenía 3.000 y Santander no llegaba a 1.000, etc. Bien, además tenía peso político porque tenía derecho a mandar procuradores a las Cortes. Solamente había 34 procuradores, 2 de Ávila siempre, en la Corona de Castilla. Una ciudad bastante industrializada, lo vamos a ver después, dependiente de su entorno rural. Bueno, vamos a ver estas cosas y después. Fijaos, este gráfico tiene un poquito de trabajo mío. Por ejemplo, el dato del año 1200 lo saco de información que da Ángel Barrios. Bueno, pero más o menos esto es lo que hay. Es desde 1200 hasta hace 22 años, hasta el año 2000. La vida de don Ramiro se desarrolla aquí, en estas dos columnas, 1572, tiene 2 años, y en 1696 se acababa de marchar a América. O sea, en el momento álgido, cuando Ávila tenía más población de todo el siglo XVI, 13.000 habitantes. Esta población, exactamente esa población, bueno, 13.000 habitantes tenía en 1572, cuando Santa Teresa era la priora de la Encarnación. En 1842, casi 3 siglos después, no tenía 13.000 Ávila, tenía 4.120 habitantes Ávila. Fue como los cangrejos hacia atrás. Aquí tenía 4.000 habitantes. ¿Para qué retirar la muralla? Si aquí no había nada que dinamizar. Los 13.000 habitantes del año 1592 exactamente son los que tenía la ciudad en el año 1900. Bueno, luego ya pues estos datos que acabamos de ver, por lo menos si veis, pues los hemos sacado porque tenemos la fortuna de tener un archivo para la historia moderna impresionante en la ciudad. Un archivo que conserva, por ejemplo, estos 74 padrones fiscales nominales. Ahí están los nombres de los 3.000 cabezas de familia que pagaban el servicio real, los 3.000, cuando en el año 70 de tantos Ávila tenía 3.000 y pico vecinos, es decir, familias. Estos son familias, vecinos, no personas, no armas, como dirán también, sino cabezas de familia. Bueno, pues en estas 2 flechas se desarrolla la vida de Ramiro, por tanto una época de esplendor y una época de crecimiento inmediatamente después.
Proporcionalmente la ciudad pues, era una ciudad industrial, sorprende la imagen que se tiene, una ciudad levítica, una ciudad sin impulso económico, no era así, era una ciudad industrial. Solamente había en esta zona una ciudad que era más industriosa que nosotros, que era Segovia. Todas las demás, Valladolid, Salamanca, Medina, Valencia incluso, pues tenían menos población industrial. Teníamos el 54% de los activos que trabajaban se dedicaban a la industria. A los servicios 38, agricultura apenas y rentistas 17, quizá menos, porque ahí, bueno, pues bueno. Y luego hay un cuadro que no vamos a tener por oficios. Los oficios textiles eran los que más tenía, excluidos los rentistas, claro, el cuero calzado, etc. Bien, no nos da tiempo. También una visión rapidísima de la población. En las provincias donde vivía la gente hasta este siglo, el siglo XX, no se ha urbanizado Europa. Es decir, la población vivía fundamentalmente en las zonas rurales. El crecimiento de las ciudades es, bueno, en Inglaterra mucho antes, claro, en Francia, y en España ya en el siglo XIX también, pero en ese siglo XVI, incluso XVII, la gente vivía en las zonas rurales. Y las ciudades eran pequeñas. Digo que esto tenía 13.000 habitantes y era una de las ciudades más grandes. La ciudad más grande de España era, en esta época, Sevilla, y tenía 100.000 habitantes. De París, pues, se habla de 300.000 personas. Pero claro, es que ahora tienen millones. Bueno, total, que el grueso de la población, el 75%, vivía en la provincia, en las aldeas, mejor dicho, en las villas grandes, con Arévalo, etcétera, con más de 500 familias, el 15%, y en la ciudad solo vivían el 9,2%. Ahora, en la ciudad vivimos el 34%, y entonces solamente un 9%. Una de las peculiaridades imprescindibles para entender esta ciudad era que esta ciudad era incomprensible. Esta y Cáceres y casi todas las ciudades Segovia era una ciudad industrial. Salamanca era una ciudad de la cultura. Pero vamos, la mayor parte de las ciudades eran lugares donde vivían los dueños de las tierras y de los rebaños que había en la provincia. Y esas tierras y esos rebaños proporcionaban unas rentas a una serie de personas, a pocas, que eran los nobles que vivían en las ciudades. Y en las ciudades se gastaban el excedente generado en el campo. Hay que decir que la riqueza fundamental en aquella época era la procedente del campo. La industria no sé si diría el 20%. Los trabajadores prestaban mucha atención a la industria, pero pues porque en adelante será el grupo dinamizador, pero en esa época los industriales eran unos pigmeos al lado de la riqueza que tenían los dueños de las tierras y de los rebaños. Bien, hay que decir que también el segmento más alto de la burguesía, los médicos, en fin, los dueños de algunos talleres, la gente rica, aunque no fueran nobles, también compraban tierras y también cobraban rentas. O sea que el campo no solamente trabajaba para nobles y eclesiásticos. ¿Qué aportaba el campo a la ciudad? Pues aportaba muchísimo, desde el abastecimiento alimenticio, claro, la mano de obra. La ciudad crece constantemente en el siglo XVI a costa del entorno. Y también el campo era el destino de la producción agraria, industrial o artesanal de la ciudad, que los paños, los zapatos que se producían aquí, en gran medida estaban destinados a los campesinos que daban por vida. Además, otros excedentes eran las rentas o extraeconómicos, como el diezmo, los impuestos, etc. Bueno, ¿qué aportaba la ciudad al campo? Porque había una interdependencia. Pues, sin duda, la producción artesanal. Ya dijimos que era una ciudad industrial. Aquí se producían telas muy superiores a las que se necesitaban los abulenses de la ciudad. Zapatos, no digamos, pero es que aquí había profesionales que se dio Guadalajara,
guadalcenillero, guadalmecíes, una especie de en fin, reposteros de tapices, de cuero, pintura, o, qué sé yo, los libreros. Aquí había libreros, pero ¿por qué es que aquí había mucho? No eran libreros como los entendemos hoy, gente que vende libros o gente que los imprime, no, eran los que hacían los libros vírgenes para que los párrocos en el pueblo escribieran los niños bautizados. Los libros que se hacían eran libros en blanco, folios en blanco para escribir a mano en ellos. Bueno, en la ciudad todo esto lo hacían los abogados que gestionaban los pleitos de la provincia, que eran miles, vivían en la ciudad, los plateros que hacían las joyas que se regalaban en las bodas, o las pequeñas joyas que todas las iglesias había, vivían en la ciudad. Bueno, de manera que la ciudad aportaba al campo productos artesanales, productos que importaba y servicios profesionales, como acabo de decir. Había una interdependencia en un régimen de profunda desigualdad. Bien, avanzamos por ahí. Los excedentes del campo terminaban viniendo a la ciudad, porque eran los dueños que vivían aquí. Y, por ejemplo, los diezmos. Pensábamos, los diezmos, bueno, pues si producían en una aldea, pues quedaban allí. No, los diezmos, el tercio, venían a lo que se llamaba mesa episcopal, o sea, para el obispo y el cabildo, una tercera parte. Otra tercera parte sí para el párroco y sus ayudantes. Y luego las tercias reales, el otro tercio de los diezmos, eran el rey, 2 novenos, que a su vez el rey los usaba para premiar a amigos, a monasterios, y luego solamente una novena parte quedaba para lo que era el edificio de la iglesia, para la fábrica, para retejar, para comprar un cuadro, para adornar, etc. De manera que los diezmos, la mayor parte venía a la ciudad. Las rentas, con más motivo, porque los nobles vivían aquí, los impuestos los cobraban aquí el ayuntamiento, pero la corona nunca, se quedaban los pueblos. Esto explica el esplendor, la monumentalidad de la ciudad comparándola con el campo. Es decir, fijaos lo que significaba para un aldeano que venía de su pueblo, de una casita, y veía esta iglesia, que no se llegaba a la vista hasta el techo, gigantesca. Esta foto no hace justicia a las magnitudes que tiene, y no solamente la altura, también lo bien hecha que está. Bueno. Y los señores también tenían unas casas, unos palacios. Estos son los palacios de los dos protagonistas. El de la izquierda es Torreón de los Guzmáns, que tenemos ahora, pues era la del abuelo de Ramiro, y la de la derecha era la del amigo del abuelo. Y si es por el interior, pues estos patios, que estos son unos cuantos. Había, bueno, pues 7, 8 como este, que se conservan todavía, y antes había más, ¿no? Pero no solamente eran la iglesia y los nobles, también en la ciudad renovaba el caserío y hacía ostentación de tener dinero. Pues, por ejemplo, en 1540 hace la Alhóndiga este edificio, un depósito para reservar grano, en fin. Y además, unos años antes había obligado a renovar este frente sur del Grande, poniendo las columnas de piedra, que antes eran de madera, ¿no? Y a final del siglo se hizo la Casa de las Carnicerías, este edificio renacentista, manierista, ya apuntando hacia el barroco, a costa de los fondos municipales. Y también los conventos se renovaban. Este es el patio de uno de los conventos. Y frente a todo esto, estos patios de los conventos, estos edificios municipales, estos palacios interior y exterior, o estos templos, los que lo pagaban todo vivían en sitios como este. A principios del siglo XVI, la actualización de los protocolos materiales, cuando se compran casas o venden, siempre aparecen casa pajiza o casa tejada. Siempre se distingue. Casa tejada es que tenía tejas, o pues, pajiza es con un piorno. Y
el siglo XVI, al principio, primer tercio, la mitad más o menos, mitad. Después, ahí claramente van mejorando las cosas, hay cada vez ya más casas tejadas y menos casas pajizas. Bueno, esta la he hecho la foto, la he hecho yo, no yo os la he apoyado, y ahora se usa para animales, ahora. Antes, también para animales, pero también para personas en el mismo sitio. La sociedad estamental en este año, que es el año crucial de la novela, los pecheros eran el 88%, en la ciudad los sinagogos el 7,3%, el clero el 4,3%, era la sociedad del privilegio y de la desigualdad, no tenían ni muchísimo menos los mismos derechos. Una sociedad muy polarizada, acudimos a un criterio muy fácil de manejar, que es la cantidad de ingresos de cada uno de los grupos, el peón entre 50 y 60 ducados al año, que se establecía cuando se contrataban, lo que fuera, o bien en el campo o bien en la ciudad. Un oficial carpintero, algo más, un canónigo raso, los canónigos no había todos iguales, estaban las dignidades que eran 6, el deán, el magistral, el penitenciario, esos cobraban bastante más de 500, pero bueno, el canónigo raso 500. Eso es lo que el cabildo les pagaba. Luego ellos, como eran clero secular, tenían propiedades de su familia, podían tenerlas, unos más, otros menos, y esas propiedades de su familia no están incluidas en estos 500. De manera que el canónigo era un tipo muy poderoso, muy rico y muy pagado de sí mismo. Los caballeros en torno a 3.000, los había por menos y por más. Los nobles, los dos nobles que había, oscilaban entre 10 y 15.000 ducados al año. Y el obispo de Ávila, 17.000 ducados, que eran sus rentas. Intenté poner rostros a esto, me resultó muy difícil, de pueblo llano, la foto que más, la imagen más pude, más lejana, es esta del año 1935, unos segadores que se ponen la cuadrilla en el mercado chico para que un labrador los contrate por Santiago, jornada, palabrando y tal. Eso, estoy convencido, no ha cambiado nada respecto a lo que se hacía en el siglo XVI. Lo mismo, las mismas vestidas, vestimentas, las albarcas, la hoz que tenían que llevar, etc. Una mujer, me acostamos con mujeres, esta era, claro, era una Patricia, era la esposa de don Sancho de Ávila, el rayo de la guerra, militar. Entonces esta era una Catalina Gallo, de origen burgalés, pero claramente su madre era flamenca, porque su padre ya tenía negocios en Flandes. Bueno, el de la derecha es Tomás Luis de Vitoria, clérigo, estando en Roma, pero que había nacido en Ávila. Otro clérigo, este es el obispo Álvaro de Mendoza, el obispo que apoyó a Santa Teresa, la fundación y el desarrollo de las madres de San José. Es el guerrero que está enterrado en la iglesia de San Juan, Sancho de Ávila, un militar, y una campesina, porque ha obligado a poner una mujer, pero debo deciros que no es abulense, ni siquiera es española, porque es un cuadro del Tintoretto, que lo pintó en Nápoles, en la fase napolitana, y debo suponer que era una italiana. Es un cuadro que era Jacob Isaac, bien. Pero las campesinas de Ávila no serían muy distintas de esto. Los privilegios estamentales. Los hidalgos se atribuían a sí mismos el máximo honor social, no pagaban impuestos directos, los indirectos sí que tenían que pagarlos, aunque estos existían. No digo cuál, porque tenían reservados algunos empleos públicos, rechazaban los trabajos viles, esta expresión del siglo XVIII, pero ya sabemos todos que tenían un estilo de vida honroso, la mayoría son rentistas, tenían predilección por la milicia. Los hermanos de Santa Teresa, todos fueron militares, ninguno fue a la universidad. Y por ejemplo, el Diego de Bracamonte, que es un héroe de la novela, todos seguramente eran militares en Flandes, y gozaban de un fuero judicial propio, de manera que si dos amigos, un noble y un plebeyo, amigos, se emborrachan, matan a alguien, por matar entre los dos a alguien,
al plebeyo le ponían un castigo muchísimo más duro que al noble, y la guerra. Una sociedad de privilegio, no nos engañemos, las sociedades han ido cambiando, lo de que todos somos libres iguales, que nacemos libres iguales, eso es de 1791, en el prólogo de la Constitución francesa. Antes no nacíamos ni libres ni iguales, sino que uno nacía en su estamento. El que era noble tenía unas leyes para él, y el que era pechero, pues recibirse al ejército también. Los clérigos tenían un prestigio social incuestionado. Los clérigos como tal podían criticarlos, pero a la iglesia no se le cuestionaba en sus decisiones, y los clérigos estaban al rebufo de ese prestigio. Tampoco no pagaban ingresos directos como los nobles, pero estos no querían pagar tampoco los indirectos, por ejemplo las sisas, cosa que la nobleza aceptaba pagarlo. Gozaban de un fuero judicial propio igual, y eso sí, este estamento era abierto, no como el de los nobles, que era cerrado. El que nacía de no ser una familia, pues se mantenía. En cambio, los eclesiásticos, si eras muy inteligente, podías llegar a ser hasta cardenal. Bien, en cambio los pecheros eran muy diversos, estaba desde el dueño del taller o desde un médico con una buena clientela hasta el asalariado de una tenería que cobraba. Entonces había mucha diversidad económicamente, pues como ahora, pero que entonces, mientras que los nobles tenían más homogeneidad, aquí no. Había una tendencia de los más ricos dentro de los pecheros a comprar la hidalguía. Yo he puesto aquí lograr comprándola, pagándola al rey. Felipe II, en esos aprietos financieros, uno de los sistemas que tuvo fue vender títulos. Y los más ricos los compraban, con lo cual se borraban del grupo de los pecheros, fastidiando a los que se mantenían en ese estamento, porque tenían que pagar más. Claro. Los pecheros intentan incrementar su poder político y algo consiguen. Logran, por ejemplo, tener un procurador del común, un defensor del pueblo, que digamos ahora. Estaban organizados en gremios, había muchos pobres, el 7%, y las limosnas pues, cumplían una función social. Gracias a las limosnas los ricos se pueden salvar, si no, se van a condenar. Bueno, es un debate que se produjo muy interesante sobre el papel de la pobreza, si tenía o no tenía que haber pobres. El estamento nobiliario en Ávila. Bueno, había tres categorías en España, en toda Europa. Estaban los llamados títulos o nobles, que eran duques, marqueses y condes, y luego estaba el grupo de los caballeros, que eran menos ricos que los anteriores, y los hidalgos de a pie. Todos eran exentos, todos tenían ciertos privilegios. Bien. En Ávila solamente hubo dos marqueses, dos títulos de peso, el marqués de las Navas y el marqués de Velada. Y hubo dos condes que, que eran foráneos, pero estuvieron algún tiempo al final de esta época, que era el conde de Uceda y el conde de Barajas. Bueno, los nobles casi nunca vivían aquí, vivían en la corte, etc. Los que aquí representaban al patriciado, a la nobleza, eran los caballeros, que eran pues 50 familias de unos 230 o así que había, depende del momento, pues 50 eran los más ricos y vivían aquí. Estos monopolizaban los puestos de regidores en el ayuntamiento. En ellos el linaje y la riqueza pues, se juntaban. Bueno, luego el grueso eran hidalgos, algunos más ricos, otros menos ricos, han dado origen a caricaturas como el hidalgo de Lazarillo de Tormes. No, los hidalgos no eran como el Lazarillo de Tormes, es una caricatura. Los hidalgos normalmente tenían más dinero que los trabajadores sencillos, pero había algunos otros que eran mujeres con hijos que caían en la pobreza, y porque además había una práctica que se llamaba ser pobre envergonzante o vergonzante. Les daba apuro, no se atrevían a pedir, porque tenían el honor de proceder, y entonces eran cuando peor lo pasaban. El estamento eclesiástico, aquí había lógicamente un obispo. Hay que decir que el obispo de Ávila tenía una diócesis bastante más grande que la de ahora. La diócesis de Ávila llegaba por el norte hasta Olmedo,
no todos los años era por mitad, pero por el sur hasta Oropesa, en fin, hasta el norte de Toledo, era una diócesis enorme. Y el obispo, digo que era mitad pastor, mitad funcionario. En España, desde 1523, Carlos V consiguió el patronato regio, consiguió de los papas, el papa que lo concede, Alejandro VI, lo había puesto él, lo había puesto el propio Carlos V, Alejandro VI, que era un magnífico papa, por otra parte, concedió él que en España los reyes podían proponer una terna, y de esos tres, el papa consagraba uno, o sea que los obispos siempre están consagrados por el papa, eso es fundamental, la línea jerárquica que viene de San Pedro, ¿no? Pero el papa tenía que atenerse a la terna que le ofrecía el rey. Debo decir que esta práctica duró con Franco también. Franco la usó esa prerrogativa, ¿no? Claro, un señor, una persona que es obispo porque el rey le propuso, pues eran todos muy dóciles, de manera que bailaran. Hay que decir también que en las diócesis casi siempre los obispos, en Ávila especialmente, no vivían aquí o venían aquí, pero se iban, cumplían funciones. Algunos eran presidentes de la Real Chancillería de Granada, eran funcionarios o embajadores o tal. Aquí el clero auténticamente el que partía del bacalao era el cabildo, que eran pues unos eclesiásticos de lo más difícil conseguir una plaza de esas, cultos, con vínculos familiares frecuentemente con la nobleza. Bien, veremos después. Luego estaba el clero secular y el clero regular. No sé si hay que explicar. El clero secular es el clero que tiene la cura de almas, el párroco que está en contacto, que esos no hacen voto de pobreza y tienen algunas propiedades. Y luego está el clero regular, que hacen voto de pobreza y que viven en comunidad, que son los frailes y las monjas. Bueno, en la fundada, sí, para tener en esta época, que es el año que ya se marcha Ramiro, había 7 conventos de ambos sexos, religiosos y religiosas. Los tenéis ahí, Santo Tomás, el más poblado entre los dominicos, y la Encarnación, no me entretengo en decir cada uno de ellos, en todo caso, si queréis después. Y el Cabildo Catedralicio. Me meto un poquito más en este segmento del mundo eclesiástico, porque el canónigo Vargas Orozco es una pieza fundamental. Por ejemplo, la primera frase que referida a este hombre. El canónigo confióle a Ramiro, sin rodeos, las sordideces y mezquindades de aquella asfixiante existencia de sacristía. Y dijo, refiriéndose siempre al cabildo, y díjole el furor y la insólita crueldad con que todos sus colegas se habían librado en contra suya cuando se trató de ofrecerle un asilo episcopal, que es lo que le estaba asesorado. El cabildo con el obispo gobernaban la diócesis y el culto de la catedral, o sea, los sacramentos, los libros, todo eso era fundamental. Era muy rico, riquísimo, el mayor propietario de la diócesis, más que los nobles, porque por ejemplo participaba con esa tercera parte del diezmo, tenían muchas tierras, muchísimas casas, centenares de casas en la ciudad, y muy limosnero. El cabildo era muy limosnero. Todos los hospitales que había aquí, todos, que eran los soviéticos, los mantenía el cabildo peruano. Eran hospitales que tenían 8 camas, 10 cada uno, no vayamos a pensar, porque al hospital solo iban los pobres. La gente normal, y si la gente por un motivo, iba al médico a tu casa. Quienes iban a los hospitales eran los pobres. Que no. Bueno, en todo caso, esos hospitales se mantenían gracias a Dios. Bueno, había en el Cabildo Catedralicio 20 canónigos, o sea, 6 dignidades, 6 y 14 canónigos de a pie, 20 beneficiados, que era lo mismo, pero cobraban la mitad. Había 60 mozos de coro. En un momento dado, en el estudio que existe de Juan Ramón López Arévalo, un estudio muy precoz del año 66, pues dice que a principios del siglo XVII en el Cabildo estaban trabajando 140 personas. No sé si lo conocéis ahora como el Cabildo, yo no sé si de esas, no sé si llegan a 14, pues 140 personas que había. Bueno, las funciones del Cabildo eran defender los intereses del clero diocesano, especialmente, por ejemplo, los diezmos.
porque había mucha gente que se resistía a pagar el diezmo. Mucha gente, veréis qué gente, los poderosos, los nobles, o todo aquel que había recibido un título de una orden militar, de alcance, tal, eso decía, no, yo no pago. Las mismas son las jesuitas, no pagamos esas cosas. Claro, eso era, y más decir, todos los clérigos. Hay que decir que el pueblo llano nunca se quejó del pago de los diezmos, nunca, hasta el siglo XVIII. Fue absolutamente respetuoso y crédulo también, o sea, los otros, que eran los que se beneficiaban, discutían. Pero además de eso, el cabildo defendía al clero, no solamente de que pudieran cobrar diezmos, sino que esa nota que no hay impuestos era de que no tuvieran que pagar impuestos. Es decir, por ejemplo, las isas, los impuestos indirectos, la alcabala, tampoco querían pagarlo. Quiere decir que el cabildo pleiteaba contra las autoridades que querían sacar impuestos de los clérigos. Tenían que gestionar sus inmensas propiedades, y ya eso le llevaba mucho tiempo, vigilar el buen comportamiento de los canónigos, que no lleven sombreros de copa a la portuguesa, que no vistan con lechuguillas de esta lechuguilla que le gustaba tanto a los... ¿Veis? La lechuguilla que tiene esta señora o que tiene su esposo, pues los canónigos se quejan del cabildo, de las actas del cabildo, pues se reprocha que hay canónigos que tienen lechuguillas. Otras veces, pues, que eran pendencieros, bueno, aquí, pero esto de ser pendenciero es una cosa sorprendente. En 1586, en las actas del cabildo leemos que el provisor era el que hacía las veces del obispo, que estaban por ahí. Entonces, el obispo se enfrenta a los canónigos. El provisor dice las actas que hacen el cabildo vitalicio, ha ordenado a todos los clérigos de la ciudad que se junten en su casa y lleven todas las armas posibles, porque el cabildo se está dando. Y dice las actas. Y claro, vimos al canónigo Mergrado con 4 fusiles, el arma, es que lo tengo por ahí, el arma de la época, por el mercado grande, y el otro con una espada, que, bueno, una cosa absolutamente, escandalosa, ¿no? Que se utilizaban las cuestiones a escopetazos, ¿no? Eran gente muy orgullosa. O no querían algunos ordenarse de lo que les correspondía. Hasta el deán, en un momento dado, se le reprocha que no quiera consagrarse como presbítero. O sea, ser sacerdote, quiere solo cobrar, pero no quiere hacer las órdenes que... Y eso lo dicen las actas del cabildo catedralicio, no unas fuentes laicas de los protocolos, no, son sus propias fuentes. Bueno, ahí donde vivían ellos, pero donde trabajaban, en el coro había 2 filas extra, que era la fila alta, la fila de abajo, unos 80 puestos impresionantes, de nogal, maravillosos, una imagen de Sirio del canónigo Vázquez. La ciudad era una ciudad laboriosa, que ya no me entretengo, os podéis imaginar, el textil era predominante, la cuestión del linaje y del honor. Bueno, las 3 cosas de la zona novelesca: el linaje y el honor, la conspiración de los moriscos y el problema fiscal. El linaje, pues hay unas frases constantes donde aluden, decía, tomad ejemplo de los varones antiguos que descansan en estos graves sepulcros. Ellos ponían a riesgo diario su vida por servir a Dios y obedecer su linaje. Bien, aquí tenemos imágenes de esos antepasados. Por ejemplo, Nuño González Dávila sale en la novela, es un águila, porque el abuelo de Ramiro, que era segoviano, se casó con un águila, con una mujer aurésica de la familia Rosaria, que hay muchos. Y la cuestión del linaje y la honra. Vamos a ver si se puede hacer entender lo que era el linaje. A finales del siglo XVI y hasta el siglo XVIII se practicaba algo que es
sorprendente, y es que quien pretendía ocupar un puesto de funcionario tenía que a su solicitud acompañar una relación de méritos y servicios. O sea, una especie de currículum vitae de ahora. Pero en esa relación no solamente estaban sus méritos, incluía los méritos de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, y eso formaba parte de su currículum vitae. Eso era el linaje. El linaje pues, era una comunidad de merecimientos, ¿no? Se heredaban los títulos. Esto ocurría con la nobleza. Se heredaban las propiedades, sin duda, la estima, los méritos, pero también las deshonras. Las deshonras también, por eso era fundamental que la cadena del linaje no se produjera una mancha, una mácula, que es lo que pasa en la novela. Que, repito, el spoiler, ahí hay un problema con esa cuestión. La limpieza de sangre era ineludible y sin ella no había ni linaje limpio, ni honra, ni nada. Bueno, pues una estela del Águila, una lápida de Don Alonso Blázquez, que aparece en la novela, tiene en la iglesia de San Pedro, en la nave del crucero a la derecha, esta capilla de los Serrano. Los moriscos de Ávila hoy se conocen muchísimo mejor que el año 1908. La primera cuestión que hay que decir es que los moriscos de Ávila, como los de Castilla, todos, pero los de Castilla, eran de dos tipos. Los que se llamaban convertidos o antiguos, que eran los descendientes de los que habían estado aquí desde el siglo XII-XIII, que estaban muy integrados, ya habían perdido en general el dominio del árabe, se habían adaptado, eran bien vistos, o medianamente bien vistos por la gente, les conocían, pero el año 1570 se produce, el año 69, la segunda rebelión de las Alpujarras. Los moriscos, al ver el incumplimiento que estaban haciendo de lo que se les había prometido, se rebelan y la corona hace venir a los tercios de Nápoles y entonces hay una guerra terrorífica, muy violenta, porque los moriscos sabían que les iban a... y fueron muy crueles unos y otros, la crueldad fue común. Y Felipe II, cuando les doblega, por fin dice que no volvéis a hacer una tercera, porque ya se había revelado en 1499, y decidió dispersar a todos los moriscos de Granada por el resto del reino. Aquí llegaron, bueno, pues unos cuantos, a la provincia de la diócesis, unos 1000, 1500, y esos eran los granadinos, que era gente del sur, que no hablaba, bueno, entendían castellano, pero no lo hablaban en la algarabía, que eran mediterráneos, eran casi siempre de origen rural, no eran urbanos, y estaban mucho más islamizados, y también hay que decir que tenían costumbres gastronómicas extrañas. Por ejemplo, cocinaban con una cosa que olía fatal, decían aquí, aceite de oliva. No con manteca, como siempre se ha cocinado, pues, y trajeron el aceite de oliva entonces. Desde entonces en Castilla se mete esta práctica que dura hasta hoy. Bien, entonces esta circunstancia de estos dos grupos, un grupo muy refractario de moriscos granadinos que estaban aquí y el grupo de los antiguos convertidos. Estos convertidos durante los 70 primeros años del siglo tienen un proceso de integración creciente, de integración en lo económico, clarísimo, en lo social también. Ahora, en lo religioso era más discutible, ¿no? Y en cambio los granadinos siempre fueron más refractarios, se llevaban bien con nosotros, y es un grupo que hay que pensar que es en el que sitúa el episodio nuclear de la novela de Don Ramiro, con los granadinos. Habla de moriscos, pero los moriscos de Ávila, los convertidos, esos no tenían idea de las cosas de las que Aisha habla o hace. Pero claro, como no distingue, pues en todo caso no eran un grupo marginal, su peso demográfico oscila entre un 10% al principio y un 17% al final, y además tenían ocupaciones absolutamente homologadas, algunas menos rosas, naturalmente la minoría del terreno, no todos,
había 2 notarios, que tenemos ahora escribanos públicos, 2 médicos, uno de ellos doctor en medicina, había alcaldes de la mesa, había alcaldes de la hermandad, que es como dijéramos policía municipal de ahora, había precisamente una cosa curiosa, y es que uno de los médicos hizo un informe poquito antes de marcharse a favor de un más o menos milagro que una monja de las Madres tuvo por encomendarse a Santa Teresa. Y ese milagro en el proceso de canonización fue fundamental. Y eso lo certificó un profesional médico, que tenía mucho valor porque las deposiciones de los devotos, esos apenas contaban, pero un profesional, un morisco, Luis Amador, médico. Bueno, esa era la ley morisca, estaban en ese proceso, unos hacían integración era, no lo engañamos, aculturación, renuncia a su cultura para permitir a la mayoría. Y la resistencia, sí, hubo resistencia y aquí la Inquisición intervino, pero no tanto como en otras partes. Y la pulsión tuvo unas consecuencias demoledoras a la ciudad, fiscalmente sobre todo. Daré un dato. El último año de la presencia de los moriscos, estos aportaron el 49% de lo que se recaudó de dinero. Eran el 17%. Eran ricos, eran pecheros, los nobles, eran mucho ricos, no pagaban este impuesto directo. La conspiración de los moriscos de Ávila es un núcleo de la novela, una conspiración hacia el año 90. Bueno, pues hoy sabemos que en Ávila, hoy, antes no lo sabía nadie, porque la documentación donde hemos visto esto, pues entonces no estaba disponible. 2 conspiraciones hubo. Una en 1565, en el entorno previo a la batalla de Lepanto, en las vísperas de la rebelión de las Alpujarras, la segunda, pues se pensaba que los moriscos de Castilla estaban desarrollando una especie de quinta columna para agruparse, para juntarse a los turcos cuando vinieran. Y entonces decide la Inquisición infiltrar 3 espías. 3 espías que llegan a Segovia haciéndose pasar por moriscos enviados por el rey de Argel. Pero eran los espías. Ya lo publiqué en ese momento y causó un revuelo, porque no se conocía nada de esto. Y resulta que estos espías descubren que efectivamente había una organización clandestina con liberados como los de ETA, o sea que nadie les controlaba, y otros que sí que estaban de lo que no era liberado, que no sé cómo se llaman, tenían como función, llevaban gente a ir a la Meca, a hacer la peregrinación, los llevaban, los traían, llevaban cartas, en fin, alentaban ahí, les decían, hay que estar preparados. Lo que pasa es que los de aquí no se tenían de creer eso de estar preparados, porque llevan 10 años diciendo que van a venir los de Turquía y nunca vienen. Bueno, hay que decir que en esta red que está situada en Castilla la Vieja, los puntos fundamentales son Valladolid, Arévalo, Medina, Segovia y el barco de Ávila. Ávila, ciudad, no estaba implicada en esa red que es clandestina. Este es un informe que se emite por parte de estos infiltrados a la Inquisición, y ellos podían poner que quisieran, no dijeron que en Ávila, por tanto. Y luego en 1585 pues hay otra especie de red, se descubre una red de moriscos aragoneses que tenían contacto con los hugonotes, con los calvinistas franceses y con Argel, tunecinos. Bueno, pues en ese contexto de esa red, pues he encontrado un proceso de un morisco audense, mercader de hierro, que iba y venía entre Ávila y Segorbe durante muchos años y que es por fin detenido porque le acusan de un montón de cosas, en fin, de dogmatización, o sea, y le ejecutan. Es el último morisco ejecutado por la Inquisición en el año 85. Yo creo que estaba implicado en esa red de los aragoneses que estaban teniendo relaciones con Francia y tal. Y, por tanto, sí que hubo una red, no es la que él dijo, bueno, no lo digo, pero ya sabéis, si lo habéis leído, Ramiro está encargado de descubrir una conspiración entre los moriscos de Ávila, por encargo del canónigo.
y lo que descubrió fue otra cosa. Y además, el episodio fiscal, bueno, ya estamos terminando, la derrota del mal invencible dejó las arcas de la corona absolutamente exangües y Felipe, que estaba absolutamente convencido de que tenía razón, porque él era el artífice de los designios de Dios, no el Papa, que el Papa él estaba convencido, honradamente, que era él el que tenía que velar por los derechos y las, en fin, por la pervivencia del catolicismo en Europa. Y estaba dispuesto a hacer una nueva armada, entonces no tiene dinero y decide poner un impuesto nuevo, muy grande, 8 millones, pagar en 6 años, y que tenían que aportar también los nobles y los clérigos. Y bueno, esto, el concejo, que estaba monopolizado por nobles, el concejo del ayuntamiento, allí solamente había, no solamente nobles, sino los más conspicuos del grupo de los caballeros, no era cualquier tal, mucho menos. Se niegan, mucha tensión, bueno, y finalmente pues acepta que en vez de pagar en proporción a la riqueza, se pague por sisas. ¿Qué era la sisa? Un impuesto al consumo de productos de mucho consumo, excepto el grano, el pan es la intocable, claro. Pero aceite, vino, vinagre, etcétera, estas cosas. Carne, claro, ese sistema de recaudar dinero recae siempre sobre el grupo de los mayoritarios del pueblo. Y los ricos sí, también pagarían impuestos por la carne, pero claro, comparado con la carne que piensan ellos, o el vinagre, bueno, la cosa es que la tierra dice que no, que pagar por sisas es volver a lo de siempre, a pagarlos lo de toda la vida. Y el Consejo Real le da la razón, dice, claro, tiene razón. Y claro, cuando se enteran aquí que el Consejo Real ha aceptado el recurso de la Hacienda y ha desestimado aquello de castigar por las sisas, pues los nobles se indignan y aparecen 7 panfletos el 21 de diciembre del 91 contra Felipe II, diciéndole que tú estás donde estás porque te mantenemos nosotros y no tienes derecho. El rey, que estaba en el Escorial, mandó a unos jueces, un equipo, y enseguida detuvieron a 7 personas. Enrique Dávila, que era el señor Iliatoro, un hombre muy, el segundo líder aquí, junto con el marqués de las Navas, que era el otro más rico, Diego de Bracamonte y algunos otros. Bueno, Bracamonte fue ejecutado y Enrique Dávila, que tenía más influencias, también fue condenado a muerte, pero le computaron la pena y le encerraron en Turégano, una fortaleza en Segovia, y allí morirá, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta gente que acababa de participar en las guerras de Flandes, dejando allí toda su sangre y luchando como el que más? ¿Cómo es posible? ¿Qué le ha pasado a esta gente? Bueno, primero que desde el año 80 comenzó una crisis agraria en toda Castilla, no los motivos, y esa crisis agraria significó que los campesinos tenían problemas para pagar la renta. Y la renta, si se disminuía, los señores se quedaban sin ingresos. Eso es una primera causa. Luego, su mentalidad tradicional. Ellos consideraban que su aportación al esfuerzo del país era ofrecer su sangre, ser guerreros. Pero dinero no, Yo doy mi vida y mi sangre, pero dinero no. Bueno, pero claro, la guerra había cambiado, ya era una guerra con mercenarios, se necesitaba dinero para pagar a los mercenarios. No, tú no hace falta que vengas, aquí tengo yo profesionales mucho mejor que tú, por muy noble que seas, pero hay que pagarle. Y también estaba el hecho de que ya había un hastío porque Felipe II no dejaba de meterse en charco. Por todas partes le salían enemigos, a cual más estábamos en guerra con Inglaterra, con Francia, con Flandes, por supuesto, una guerra que duró 40 años con Flandes. Bien, el Consejo de Ávila del Ayuntamiento finalmente, después de mucho, logra que se pague por sisas. Por sisas, es decir, y el peso vuelve a recaer en los pequeños campesinos
estos que ya no tienen capacidad de defensa se desentienden de su actividad, se abandonan el campo y el sistema productivo se hunde. Y la ciudad también, porque la ciudad vivía del campo. Y ahí tenemos ya una escena del proceso de ejecución de Diego Bracamonte. Fue encerrado en la Alhóndiga, que era la cárcel de los nobles, y había otra cárcel para los plebeyos, pero los nobles tenían esa exclusivamente. Y Antonio Veredas hace este dibujo, y Sirio hace otro grabado, un grabado impresionante en el momento en que acaban de decapitar a don Diego de Bracamonte en el Mercado Chico. Esto es histórico, o sea, esto ocurrió así, le decapitaron y los nobles se negaron a asistir. Y en la novela hay un noble que sí que asiste, que es Ramiro, es el único. Y además, al final, cuando es decapitado, dice Ramiro, con gesto amplio, magnífico, para que todos lo vieran, y tose la gorra exclamando: Dios reciba tu alma, gran caballero. Bueno, eso era un atrevimiento, porque a Felipe II no se le podía toser. Además, todos los nobles hicieron mutis, no quisieron implicarse, rayaba Bracamonte. Y inmediatamente, esto es historia, el cadáver lo depositaron esa misma noche en una iglesia muy cercana al Mercado Chico, que además estaba bajo el patronazgo de los Bracamonte, que es Monsenrubí. Y la sacristía, que está en el crucero de la izquierda, depositaron durante esa noche el cadáver del decapitado, con una inscripción que está aquí debajo del cuadro, que es que dice: rogad a Dios en caridad por el ánima del noble caballero don Diego de Bracamonte, que por defender los intereses de Ávila fue decapitado en la plaza del Mercado Chico el lunes 17 de febrero del año 1592, en cuya noche estuvieron sus restos depositados en esta capilla, y el día siguiente trasladados a la iglesia de San Francisco, donde reposa, y están en paz. Amén. No, don Diego de Bracamonte no fue decapitado por defender los intereses de Ávila, sino por defender los intereses del grupo de los nobles. Porque si los nobles no pagaban los impuestos, donde se desviaban al resto de la población. De manera que fue un gesto de egoísmo estamental, de defensa de lo suyo. Y en la novela no se dice sino esta versión oficial, la que tenemos en la iglesia, ¿no? Bueno, y aquí tenemos las dos firmas de los dos personajes sacadas por la documentación del Archivo Histórico Provincial, Enrique Dávila y don Diego de Bracamonte. Y finalmente, mis conclusiones como historiador y perdonad también. Larreta supo escoger temas de gran potencia histórica, sociológica y literaria. Lo hemos dicho. El tema de la limpieza de sangre, que era un tema especialmente vidrioso cuando afrontaba la nobleza, el enfrentamiento de dos culturas tan arraigadas y tan fecundas y tan positivas, la asistencia del patriciado a las inevitables demandas financieras del rey y el empeño de la Iglesia por mantener la hegemonía ideológica en la sociedad. También tuvo brillantes intuiciones, la decadencia de la nobleza local, que nadie había hablado nada hasta el momento de ello. Él lo dice en el último cuarto del siglo. La importancia de los moriscos, absolutamente novedoso. Yo ahí creo que esos archiveros que les asesoraron fueron los que le dieron el cante de lo que aquí había. La sospecha de muchos clérigos de que Santa Teresa, aparte de algunos admiradores, también tenía adversarios. Y luego también tuvo lagunas. Hemos hablado de las lagunas del mundo del trabajo, el olvido de dependencia con el entorno rural, la ausencia de instituciones locales imprescindibles. Del concejo no se habla nada, ni siquiera tampoco del cabildo. Se habla nunca, nunca del cabildo, no se habla del corregidor, nunca. Las instituciones eran fundamentales. Bueno, en realidad, él nunca con su obra pretendió reflejar lo que era Ávila, simplemente hizo pues una interpretación que le venía bien a su relato y escogió los elementos que le convenían, los escogió con criterio y por eso, en mi opinión, carece de sentido la pretensión de decir que
que la imagen que Ávila tiene que cuidar, el futuro es esta, proyectarla en el mundo, bueno, pues creo que es una cuestión vidriosa. Él no tenía, bueno, sí, tenía una idea estupenda de Ávila, pero también supo detectar los problemas que tenía Ávila. En algún momento dado habla de un sitio ruin, no pone su palabra, lo pone en boca de un Ramiro desesperado, acorralado, que ha fracasado y cuando se va a marchar pues echa pestes de la ciudad donde ha nacido, ¿no? Bueno, y con esto pues nada más, muchas gracias y espero haberles satisfecho con los apoyos.